Hola mi gente y enigmas. Perú, como otras naciones, ha sufrido una crisis económica por la pandemia del coronavirus. En estos momentos, muchas naciones están haciendo todo lo posible para que cuando acabe la cuarentena puedan crecer al ritmo que lo estaban haciendo antes de esta pandemia, o por lo menos mantener un crecimiento y no una recesión económica. En Europa, por ejemplo, ya se está reactivando la economía tras casi 2 meses de confinamiento, aunque parece ser que no se salvarán del estancamiento secular de su economía, que se trata de un crecimiento económico bajo y lento, y de tasas de desempleo persistentes. Por su parte, Asia, su economía sigue en auge y por ahora no han sufrido secuelas económicas, pese a ser el continente del origen del coronavirus. En Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump quiere reactivar la economía a pesar del crecimiento latente de casos de coronavirus. Mientras en Latinoamérica destacan 2 países que podrán recuperar rápidamente el crecimiento que tenían cuando esta crisis disminuya. Entre estos países está Perú, que según el doctor Elmer Huertas, en una reciente investigación científica, se pudo revelar que Perú ya está a la meseta del coronavirus y que la bajada comienza en estas 2 semanas. Esto es una buena noticia. Mira, he tenido acceso, Sol, a un manuscrito que está por publicarse, que ha sido firmado, está en pleno proceso de ser escrito por científicos mexicanos, peruanos, en el cual se ha analizado usando un modelo matemático que se llama Gompert, eso deben saber los epidemiólogos, en el cual estamos ya en la plena meseta, número 1, y número 2, que la meseta peruana es completamente diferente, Sol, a todas las mesetas de cualquier otro país. Entonces, si hemos querido compararnos con la meseta que subía y bajaba, no la vamos a encontrar porque los números peruanos son completamente atípicos y diferentes. Estamos en plena meseta, ya estamos en bajada, esta semana que viene va a empezar la bajada, así es que me parece que es un buen artículo el que va a salir publicado. Yo creo que ese es un rayito de esperanza para toda la gente de que estamos ya en la meseta, ya estamos empezando la bajada, lo cual indica, Sol, de que tenemos que seguir con la cuarentena, tenemos que seguir con el distanciamiento social, el lavado de manos, y estas 2 semanas que vienen tenemos que darle el último punche, como se dice, para salir bien librados de esto, pero ya la meseta está en bajada según este manuscrito al que he tenido acceso. Y es por eso que la prensa internacional ha destacado a Perú y su fuerte poder económico pese a la pandemia mundial. En la cadena internacional CNN entrevistaron a Alejandro Werner, director del Fondo Monetario Internacional, y habló de Perú y también de Chile, 2 países que se recuperarán más rápido en Latinoamérica tras la crisis del coronavirus. Nuestras estimaciones, los países que se recuperarán más rápido, creemos que son Chile y Perú. Y básicamente por 2 o 3 temas. Desde el punto de vista de su dependencia externa, no son dependientes del petróleo, son dependientes de los metales que sufrieron menos que el petróleo. Y que además están más ligados a China, y en ese sentido la recuperación más rápida de China también los va a favorecer. Y en segundo lugar, elementos internos. El hecho que estos 2 países hayan tenido políticas públicas, fiscales, etcétera, robustas por más de una década, les ha permitido también implementar políticas contracíclicas muy potentes. Esto es algo positivo para estos 2 países, sobre todo por las personas que podrán recuperar sus empleos y negocios en un tiempo más corto. Según los expertos, pronostican esto. Esperemos que se haga realidad. ¿Ustedes qué piensan? Dejen sus comentarios. Esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Muy especialmente a Claudia, con quien en su momento como ministra y viceministra tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. A ver, yo construiría sobre lo que dice Julio, haciendo una aclaración, porque siempre
nos pasa en los países que cuando miramos lo propio nos parece que deberíamos estar tanto mejor y que estamos tanto atrás. Lo cierto es que si uno compara Perú para los efectos de el resto de América Latina, es el país que tiene el menor, es decir, la posibilidad mayor de ir a los mercados internacionales, como decía Julio, casi que el menor nivel de endeudamiento, los llamados spreads menores que hay en toda la región, tiene balances fiscales de tal manera que lo que yo diría sobre eso es que ojalá todo el resto de América Latina tuviera una situación como la que tiene Perú. Dicho eso, la pregunta que yo me haría es ¿cómo hace uno para volver a crecer y desde dónde pueden provenir, digamos, otra vez el rearmar los balances fiscales? Indiscutiblemente, hay todo un tema tributario que hay que repensar, temas como la factura electrónica que se ha venido utilizando en muchos países, toda la discusión fiscal. En el BID hemos trabajado esto muchísimo, donde demostramos que hay una cantidad de gastos por la vía de subsidios que llegan a personas que realmente no lo necesitan y que tenemos un sistema de redistribución bastante pobre. Esa es una urgencia que vamos a tener que encarar con ocasión de esta crisis y que ojalá sea un momento para reequilibrar las cargas. Esto obviamente en cuanto a economía política se refiere, no es fácil, pero yo creo que es central. De otro lado, Perú, como todos lo saben, uno cada vez que va a Perú se entera de lo mismo, la cantidad de proyectos mineros que por diferentes razones están frenados, que significan inversiones enormes en el Perú. Creo que es un momento de repensar todo esto, porque indiscutiblemente, en la medida que se puedan avanzar estos proyectos, entren en producción, de todos modos, hay unos tiempos que qué bueno sería que se pudiera avanzar sobre los mismos, de tal manera que llegado el día en que la economía mundial vuelva a jalar, pues estaría Perú en una condición muy interesante de poder utilizar esa capacidad minera tan impresionante que tiene el Perú en todo tipo de minerales y que le daría indiscutiblemente unos recursos fiscales muy, muy importantes. Pero de otro lado, también es cierto un poco lo que decía Julio, o sea, vamos a estar en una situación, no es el caso de Perú, pero sí de muchos países de la región, que van a estar con situaciones de deuda muy comprometidas, que en consecuencia van a tener tasas de crecimiento bajas y que en algunos casos, como él mencionaba, el caso de Ecuador, que está ahorita con todos los males al tiempo, no solamente por el enorme impacto del coronavirus, sino también una economía dolarizada que depende de manera importante del petróleo, con precios del petróleo a la baja, que ya de entrada estaba con un acuerdo con el Fondo Monetario que hace muy difícil regresar sobre las tasas de crecimiento y sobre todo los equilibrios fiscales que tienen que construir. Y estos temas van a tomar tiempo, pero para mí lo más central hacia adelante es los países que van a tener éxito son los que tienen la capacidad política de encontrar cómo hacer reformas que le permitan, como mencionaba Julio, reformar los sistemas de salud, reformar los sistemas de educación, reformar en este caso todo un gran acuerdo fiscal que se requiere para poder realmente redistribuir de manera mejor. Esos son los temas que nos vamos a tener que enfocar de manera muy, muy importante en los años por venir. Que se va a tener, mi impresión, por todo lo que yo le he oído a Julio y mucho de esto va a depender, obviamente, de los meses por venir, pero en la medida que el Perú ha hecho este esfuerzo fiscal tan grande para preservar los empleos y preservar los ingresos de las familias más vulnerables, y en la medida que la economía repunte, no debería ser tan profundo como lo va a ser en otros países el aumento de la pobreza extrema y de la pobreza en general, como de hecho está haciendo todo este enorme esfuerzo fiscal. Y si se recupera la economía a donde estábamos antes del inicio de la pandemia en el último trimestre del año próximo, pues yo creo que ciertamente va a ser un espacio en el cual en relativamente corto tiempo Perú puede volver otra vez a recomponer sus balances macrofiscales.